Desde los albores de la civilización, el río Nilo ha sido mucho más que un simple curso de agua. Ha sido la arteria vital de pueblos y culturas, el sustento de imperios, el escenario de conquistas y revoluciones, y el espejo en el que se refleja la grandeza y miseria de la condición humana. Con sus aproximadamente 6.650 kilómetros de longitud, el Nilo no es solo el río más largo del mundo, sino también uno de los más significativos históricamente, habiendo dado vida a una de las primeras y más duraderas civilizaciones humanas, el Antiguo Egipto, mientras continúa siendo hoy en día un recurso esencial para más de 10 naciones africanas. Su historia es tan vasta como sus aguas, tan profunda como sus misterios, y tan compleja como los numerosos pueblos que han dependido de sus crecidas anuales para su supervivencia. Para comprender verdaderamente el Nilo, debemos navegar por sus múltiples capas temporales, desde su formación geológica en las profundidades del tiempo prehistórico hasta su papel central en los conflictos geopolíticos contemporáneos sobre el agua, pasando por su importancia religiosa, cultural y económica a lo largo de los milenios. La historia geológica del Nilo se remonta a unos 30 millones de años, cuando la actividad tectónica en África Oriental comenzó a dar forma al curso del río tal como lo conocemos hoy. El Nilo es en realidad la unión de dos grandes sistemas fluviales, el Nilo Blanco, que nace en el lago Victoria y fluye a través de Uganda, Sudán del Sur y Sudán, y el Nilo Azul, que surge del lago Tana en Etiopía y aporta la mayor parte del agua y los sedimentos fértiles. La confluencia de estos dos ríos en Jartum, la capital sudanesa, marca el inicio del Nilo propiamente dicho, que luego recorre más de 1.500 kilómetros a través del desierto hasta llegar a Egipto y finalmente desembocar en el Mediterráneo formando el famoso delta. Lo que hace único al Nilo es su capacidad de atravesar uno de los entornos más áridos del planeta sin secarse, gracias a las lluvias monzónicas en las tierras altas de Etiopía y en la región de los grandes lagos africanos. Esta peculiaridad geográfica permitió el surgimiento de la civilización egipcia en medio del desierto, transformando lo que de otro modo habría sido un paisaje estéril en un vergel de productividad agrícola. Las primeras evidencias de presencia humana en el valle del Nilo datan del Paleolítico, cuando grupos de cazadores-recolectores comenzaron a establecerse a lo largo de sus orillas, atraídos por la abundancia de agua y vida silvestre. Sin embargo, fue alrededor del 5000 a.C. cuando estas comunidades comenzaron la transición hacia la agricultura, cultivando cereales como el trigo y la cebada en los fértiles limos depositados por las crecidas anuales del río. Este proceso sentó las bases para el surgimiento de la civilización egipcia, que floreció a partir del 3100 a.C. con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el primer faraón, Narmer. El Antiguo Egipto, que duró más de 3000 años, fue en esencia un «don del Nilo», como observó acertadamente el historiador griego Heródoto en el siglo V a.C. El río no solo proporcionaba agua para la agricultura, sino que también servía como principal vía de transporte y comunicación, permitiendo el control centralizado de un territorio que se extendía por más de 1000 kilómetros a lo largo de su curso. La relación de los antiguos egipcios con el Nilo era tanto práctica como espiritual. El ciclo anual de las inundaciones, que comenzaba en julio y alcanzaba su punto máximo en septiembre, era fundamental para su agricultura, ya que depositaba una capa de limo rico en nutrientes que fertilizaba los campos de forma natural. Los egipcios desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación y medición del nivel del río, los nilómetros, para maximizar el uso de estas aguas. Al mismo tiempo, veneraban al Nilo como una deidad, personificada en el dios Api, quien según la mitología egipcia era responsable de las crecidas anuales. El río también estaba asociado con el viaje del sol y el ciclo de muerte y renacimiento, conceptos centrales en la religión egipcia. No es casualidad que la mayoría de los grandes templos y monumentos del Antiguo Egipto, incluyendo las pirámides de Giza y los templos de Luxor y Karnak, se construyeran cerca de sus orillas, reflejando la profunda conexión espiritual entre el río y la civilización que dependía de él. Más al sur, en lo que hoy es Sudán, otra gran civilización floreció gracias al Nilo, el reino de Cus, con su capital en Napata y luego en Meroe. Los cusitas, que gobernaron Egipto durante la dinastía 25, desarrollaron una cultura distintiva que combinaba influencias egipcias con tradiciones africanas autóctonas. Su economía se basaba en el comercio a lo largo del Nilo, transportando oro, marfil, ébano y esclavos desde el interior de África hacia Egipto y el Mediterráneo. Las pirámides de Meroe, aunque más pequeñas que las egipcias, son testimonio del poder y la sofisticación de esta civilización que dominó el Nilo Medio durante siglos. Con la llegada de los griegos bajo Alejandro Magno y posteriormente de los romanos, el Nilo continuó siendo la columna vertebral de Egipto, ahora incorporado al mundo mediterráneo. Alejandría, fundada por Alejandro en el delta del Nilo, se convirtió en uno de los principales centros culturales y comerciales del mundo antiguo, mientras que el río seguía alimentando los graneros del imperio.
Fue durante este periodo que el Nilo adquirió su nombre actual, derivado del griego Neilos, aunque los egipcios lo llamaban simplemente Iteru, que significa el río. La importancia del Nilo no disminuyó con la llegada del cristianismo en el siglo IV ni con la conquista árabe en el siglo VII. Por el contrario, el río siguió siendo esencial para la nueva sociedad islámica que se desarrolló en Egipto, irrigando los campos que alimentaban ciudades como el Cairo y que rápidamente se convirtió en uno de los mayores centros urbanos del mundo medieval. Los gobernantes mamelucos y luego otomanos dependían del Nilo tanto como lo habían hecho los faraones, manteniendo y expandiendo los sistemas de irrigación que permitían cultivar hasta 3 cosechas al año en algunas regiones. El siglo XIX marcó un punto de inflexión en la historia del Nilo, con la llegada de las potencias europeas y el inicio de los grandes proyectos de ingeniería destinados a controlar el río. La construcción del Canal de Suez y posteriormente del primer embalse de Asuán transformaron radicalmente la relación entre el hombre y el río, permitiendo el riego perenne y la generación de electricidad, pero también interrumpiendo el ciclo natural de inundaciones que había sustentado la agricultura egipcia durante milenios. La culminación de este proceso fue la construcción de la Alta Presa de Asuán, un proyecto faraónico en todos los sentidos que creó el lago Nasser, uno de los embalses más grandes del mundo, pero que también tuvo profundas consecuencias ecológicas y culturales, incluyendo la necesidad de reubicar los templos de Abu Simbel para salvarlos de las aguas. En el siglo XXI, el Nilo sigue siendo tan vital como lo fue en la antigüedad, pero ahora es objeto de tensiones geopolíticas crecientes entre los países que comparten su cuenca. El Tratado de 1959 entre Egipto y Sudán, que asignaba la mayor parte del caudal del río a estos dos países mientras ignoraba los derechos de las naciones de la cabecera como Etiopía, se ha vuelto cada vez más insostenible. La construcción de la gran presa del renacimiento etíope por parte de Etiopía, iniciada en 2011, ha exacerbado estas tensiones, ya que Egipto considera el proyecto como una amenaza existencial para su suministro de agua. Este conflicto refleja los desafíos más amplios de gestión de recursos hídricos compartidos en una era de cambio climático y crecimiento demográfico, con más de 250 millones de personas en 11 países dependiendo del Nilo para su supervivencia. A lo largo de su historia milenaria, el Nilo ha sido testigo del ascenso y caída de imperios, del florecimiento de religiones y culturas, y de la constante lucha del hombre por dominar la naturaleza sin destruirla. Hoy, mientras enfrenta desafíos sin precedentes, desde la contaminación y la sobrepoblación hasta el calentamiento global que amenaza con alterar su caudal, el Nilo sigue siendo un símbolo poderoso de resiliencia y adaptación. Su futuro, como su pasado, estará determinado por la capacidad de las sociedades humanas para encontrar un equilibrio entre sus necesidades y la preservación de este recurso vital. En un mundo que se enfrenta a crisis ambientales crecientes, la historia del Nilo ofrece lecciones valiosas sobre sostenibilidad, cooperación internacional y el profundo vínculo entre los ríos y las civilizaciones que dependen de ellos. Como escribió el poeta egipcio Hafez Ibrahim, el Nilo no es solo un río, es la sangre que corre por las venas de Egipto. Extendiendo esta metáfora, podríamos decir que el Nilo es también la sangre que corre por las venas de toda una región, un recordatorio líquido de que el agua es vida, y que compartir este recurso es compartir el propio destino.